Como vimos en los videos anteriores, a la hora de muestrear, tengo que tener en cuenta ciertos aspectos del lote. Estos aspectos eran uniformidad, el tamaño con una tolerancia del 5%, que esté etiquetado o marcado y que esté sellado o precintado. Esto es importante para obtener certificados ISTAS que me avalen todo el lote, pero también es importante para asegurarme que la muestra va a ser representativa de ese lote. Por ende, los resultados obtenidos en cuanto a calidad también van a ser representativos. Entonces, de este lote de semillas, yo voy a obtener mis muestras primarias, las cuales luego me van a conformar la muestra compuesta. Ahora vamos a ver cómo determino cuántas muestras primarias sacar y con qué métodos lo puedo realizar. Luego, esta muestra compuesta me va a permitir obtener la muestra de envío o remitida al laboratorio. Entonces, la intensidad de muestreo es la cantidad mínima de muestras primarias que se deben tomar a fin de obtener la muestra compuesta. Esta intensidad de muestreo va a depender del número de envases que comprendan ese lote y también de la capacidad que tengan estos envases. Entonces, en la tabla 2A, que figura en el capítulo 2 de las reglas ISTA, me figura la intensidad mínima de muestreo para lotes de semillas en envases de hasta e incluyendo 100 kilos. Entonces, si mi lote está conformado por envases de menos de 100 kilos, yo voy a utilizar esta tabla. Y la intensidad de muestreo va a variar en función del número de envases. Si tengo de 1 a 4 envases, voy a tomar 3 muestras primarias de cada envase. Si tengo de 5 a 8 envases, voy a tomar 2 muestras primarias de cada envase. De 9 a 15 envases, una muestra primaria de cada envase. Como regla general, hasta 15 envases, tomo el mismo número de muestras primarias de cada envase, independientemente del tamaño. Si tengo de 16 a 30 envases, voy a tomar 15 muestras primarias, cada una de 15 envases diferentes. Si tengo de 31 a 59 envases, voy a tomar 20 muestras primarias, cada una de 20 envases diferentes. Y si tengo 60 o más envases, voy a tomar 30 muestras primarias, cada una de 30 envases diferentes. Por ejemplo, si yo tengo un lote de 20 bolsas de soja de 40 kilos, voy a tomar, veo acá cuántos envases tengo, de 16 a 30, entonces tomaría 15 muestras primarias, cada una de 15 bolsas diferentes. El tamaño de cada muestra primaria que tome, tengo que tratar que sea similar a las otras. En el caso de los envases pequeños, que tienen menos de 15 kilos, lo que se hace es crear unidades de muestreo de no más de 100 kilos. Por ejemplo, una unidad de muestreo serían 100 envases de 1 kilo o 10 envases de 10 kilos. En base a estas unidades de muestreo, yo voy a buscar en la tabla 2A cuál es mi intensidad de muestreo. Entonces, por ejemplo, si tengo un lote de 300 envases de 1 kilo, voy a tener 3 unidades de muestreo de 100 envases de 1 kilo cada una. Entonces, 3 unidades de muestreo, yo busco en el número de envases de 1 a 4, entonces 3 unidades de muestreo, debería tomar 3 muestras primarias de cada envase, o sea, de cada unidad de muestreo. En el caso de las cintas, las ésteras y los gránulos, si tengo envases que contienen menos de 300.000 unidades de semillas, lo que hago es también combinarlos para crear unidades de muestreo. Estas unidades de muestreo van a tener menos de 2 millones de semillas, no deben exceder. Entonces, creo las unidades de muestreo y en función del número de unidades de muestreo, busco en la columna de números de envases y obtengo cuál es el número de muestras primarias a tomar. Después en la tabla 2B figura el número de muestras primarias mínimas en envases de más de 100 kilos. La tabla 2A era hasta 100 kilos, este es más de 100 kilos.
Y también en flujos de semillas. Cuando tengo hasta 500 kilos, debo tomar al menos 5 muestras primarias. De 501 a 3000 kilos, una muestra primaria cada 300 kilos, pero no menos de 5. De 3001 a 20000, una muestra primaria cada 500 kilos, pero no menos de 10 muestras primarias. Y más de 20000, una muestra primaria cada 700 kilos, pero no menos de 40. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un lote de 15.000 kilos, lo que voy a tomar es una muestra primaria cada 500 kilos, pero no menos de 10. Es decir, que serían 30 muestras primarias. Divido estos 15.000 kilos en 500 y me da el número de muestras primarias. Es importante cuando muestreo grandes volúmenes o flujos de semillas que se realicen al azar estos muestreos, que tome de la parte superior, de la parte media y de la parte inferior y de distintos puntos dentro del camión o los hilos. También es importante a la hora de tomar las muestras primarias que los instrumentos que yo utilice no dañen la semilla y estén limpios. Y también los contenedores donde voy colocando las muestras primarias que también estén limpios, y las muestras primarias deben ser de tamaños similares o lo más similar posible. Al definir el número y el tamaño de las muestras primarias, el que muestrea tiene que garantizar, además de la intensidad mínima de muestreo, que se envíe al laboratorio la cantidad mínima de semillas requeridas para él o los análisis solicitados, y que quede semilla disponible suficiente para la obtención de una muestra duplicado si fuese solicitada. Para muestrar los lotes de semillas tenemos distintos métodos de muestreo, ya sea durante el llenado o de los contenedores. Tenemos el muestreo automático de un flujo de semillas, el muestreo manual de un flujo de semillas, muestreador tipo sonda, muestreador NOVE, muestreador de cargamentos y muestreo a mano. Siempre es importante que estos equipos estén limpios y en buenas condiciones y los envases libres de estática. El muestreo de un flujo de semillas puede realizarse de manera automática o manual y se utiliza para obtener muestras de semillas procesadas a granel durante la carga, la descarga o la limpieza. Esto se realiza colocando el muestreador en forma transversal al flujo de semillas a intervalos constantes de tiempo. Algunos ejemplos de muestreadores manuales para flujo de semillas son el boca de pelícano o la jarra para toma de muestras en cinta. Y acá tenemos un ejemplo del automático. En este caso, el automático, a un intervalo constante de tiempo, desvía una porción de semillas que son recolectadas en la bolsa, como vemos a la derecha, esa bolsa. El muestreador tipo sonda, sonda bastón o sonda de caña, se puede utilizar tanto para granel como para semillas envasadas. Este muestreador tiene un tubo interior que encaja en un exterior lo suficientemente ajustado para que las semillas e impurezas no queden entre ellos. Y se utiliza introduciendo la sonda de manera vertical, horizontal o diagonal con un ángulo de 30 grados. Se abre adentro de la masa de semillas y se hace girar varias veces hasta que se llene. Luego se retira y ya tenemos nuestra muestra primaria. Vienen de distintos tamaños y diámetros, y el diámetro interior debe ser lo suficientemente ancho como para permitir que el flujo sea parejo tanto de las semillas como de los contaminantes. Entre las ventajas del muestreador tipo sonda o de caña es que siempre se muestrea la misma cantidad de semillas en cada acción de muestreo, es más adecuado que el NOVE para muestrear desde el extremo, puede utilizarse en la posición vertical, horizontal y diagonal. Como desventajas, puede dañar la semilla al cerrar la cámara, tiene mayor riesgo de contaminación y requiere ser usado por operarios entrenados.
El muestrador NOVE es el que está aprobado por ISTA para el muestreo de semillas y se utiliza en contenedores que puedan atravesarse, como ser las bolsas. Es un tubo con una punta y una abertura en el extremo que se introduce con un ángulo de 30 grados respecto al horizontal, con la abertura hacia abajo, se gira a 180 grados y se extrae rápidamente al comienzo para después hacerlo lentamente. Entonces, por la abertura vamos recolectando en cualquier recipiente que esté limpio las semillas. Las ventajas del NOVE es que es compacto, económico, pequeño y portátil. Es fácil de limpiar y usar. Y dentro de las desventajas es que no se puede utilizar verticalmente, solo se usa en contenedores que pueden atravesarse, no puede agitarse mientras se muestrea y representa mayor riesgo de error. El muestrador de cargamentos, que es un muestrador a granel, consiste en un tipo especial de reservorio que está fijado a un eje y la parte inferior de este reservorio tiene forma de cono puntiagudo. Este muestrador se inserta cerrado hasta la posición deseada, luego se abre, se agita ligeramente para permitir que se llene, se cierra y se retira. Y esta muestra primaria se vacía en un envase. Otro método de muestreo de lotes es el muestreo a mano, el cual se puede utilizar para todas las especies y puede ser el método más adecuado para las semillas que puedan ser dañadas por el uso de muestreadores, para semillas aladas, para semillas con bajo contenido de humedad o para semillas en cintas o esteras. Es importante que para el muestreo a mano todas las posiciones dentro de los envases sean accesibles. Y si no, también se puede vaciar de manera total o parcial los envases durante el proceso de muestreo. Entonces, para realizar el muestreo a mano, primero limpiar la mano y subir la manga si fuese necesario, insertar la mano abierta dentro del envase hasta la posición deseada, cerrarla y retirar la mano colocando ese contenido en un recipiente de recepción. Entonces, de mi lote de semillas, yo voy a tomar las muestras primarias en una sola acción de muestreo. Antes de realizar la toma de muestras primarias, voy a definir con qué método voy a realizar el muestreo y cuántas muestras primarias voy a tomar, es decir, con qué intensidad de muestreo. Es importante que los instrumentos que utilicemos no dañen la semilla, que tampoco la seleccionen, ya sea por tamaño o por forma, y siempre deben estar limpios para evitar la contaminación. En el caso de los caladores, deben ser lo suficientemente largos para que alcance al menos la mitad del diámetro del envase, siempre y cuando tenga acceso desde los lados opuestos. Si no, tiene que tener un largo suficiente que vaya de lado a lado. Entonces, de este lote yo voy a tomar mis muestras primarias. La combinación y mezcla de estas muestras primarias me va a dar la muestra compuesta, la cual yo puedo enviar la totalidad o reducir a un tamaño menor para enviar al laboratorio. Es decir, la muestra remitida o de envío. Esta muestra remitida tiene que tener la misma identificación que el lote de semillas.